Más análisis sobre el presente hoy de Venezuela. Exactamente, poder entender, ¿no? En televisión pública argentina, la realidad de un país desde distintos lugares. Hace un ratito lo veíamos a Emilio Modesto Guerrero y ahora Ernesto Orinoco, representante de Voluntad Popular en la Argentina. ¿Cómo va? Bienvenido. Gracias por permitirme estar aquí otra vez. No, un placer. Bueno, inicialmente, ¿hay algo para responder al compañero? Bueno, sí, estuve oyendo la entrevista que se le hizo al señor Modesto y ciertamente sí hay una crisis en Venezuela, una crisis, como él dice, social, económica y política irresolvible porque está el juego trancado y está en jaque el rey, digámoslo así, pero no estoy de acuerdo con que sea una crisis generada por la oposición. Si bien hay una respuesta de la oposición ante el gobierno, estamos hablando de que es un gobierno que tiene más de 16 años en el poder. ¿Cómo una crisis se va a generar de esta forma cuando el gobierno, desde que empezó en 2001, empezó a expropiar empresas? La ley de tierra fue nombrada aquí, la ley de tierra expropió cualquier cantidad de tierras productivas del país, no las improductivas que manejaba el gobierno, sino las productivas, y las entregó a colectividades para que las produjeran y jamás fueron productivas. ¿Por qué? Porque la gente no está preparada ni capacitada para producir la tierra. Hay muchísimos casos de corrupción, entre ellos en el estado de Aragua, uno muy famoso de que se iba a generar comida a través de unos campos que había expropiado el gobierno a la Hacienda Santa Teresa, que es la que actualmente genera Ron Santa Teresa, una de las empresas más antiguas del país. Le expropiaron una gran cantidad de tierras para sembrar cualquier cantidad de cereales y han hecho seguimiento de esto, nunca se hizo nada dentro de esas tierras. La crisis, sabemos que PDVSA fue destruida después de ser la empresa puntera petrolera en el mundo. Las refinerías no funcionan ni siquiera la mitad de su producción. ¿En qué sentido fue destruida? ¿Se prometieron obras que no se hicieron? No, primero si recuerdan aquella famosa crisis donde Chávez despidió a más de 250 trabajadores de la industria petrolera en televisión, en cadena nacional. Desde ahí empezó la debacle de la empresa petrolera, sacaron a toda la gente preparada y capacitada. Estoy hablando de que en ese entonces se puso en la parte obrera a manipular pozos petroleros a gente inexperta, de los cuales más de 30, 40 pozos petroleros del estado de Anzoátegui y del estado de Monagas perdieron la presión natural. ¿Por qué? Porque no lo supieron operar. Esos pozos, prácticamente ahora para extraer el petróleo hay que hacer todo un proceso de inyección de agua para que el petróleo suba. Es decir, se hace mucho más cara la extracción del petróleo en esa zona. Correcto. Estamos hablando de que han habido derrames petroleros que han sido incontrolables por 6 y 8 meses, que contaminaron incluso las aguas de los ríos cercanos. Bien. Ahora, Ernesto, ¿por qué sería importante hacer el referéndum revocatorio? En definitiva, un plebiscito para que Maduro, se oxigene políticamente o no, pero en definitiva, para entender por qué sería importante que sea este año y no el año que viene. El referéndum revocatorio es un proceso legal que tenemos dentro de la Constitución, creada en esta Constitución que creó el propio Chávez, que es la bolivariana, como ellos decían. Es una normativa que tenemos cuando consideramos que el gobierno no funciona. Esto se hace a la mitad del periodo. El periodo de Maduro terminaría en 2019. Estamos justamente en la mitad. ¿Qué pasa? El referéndum se debe hacer este año porque si bien se puede hacer el año que viene, por normativa, el referéndum si se hace el año que viene, el presidente saldría porque es revocado en su mandato, sí es revocado en el mandato, pero por normativa quedaría hasta finales del mandato el vicepresidente de la República. Si es este año, como debe ser, porque los tiempos dan, el gobierno en pleno cambia, e incluso cambia todo el gobierno y cambiaría hasta la Asamblea. Todo sería nuevo a nivel de poder porque serían elecciones generales. Ernesto, recién usted hacía mención a la crisis política. ¿Esta crisis política que vive Venezuela es consecuencia de la crisis social y económica que padece el país? Sí, ¿La responsabilidad política es directa en lo que hoy el venezolano está padeciendo? Sí, la crisis política obviamente ha sido generada de la oposición, una respuesta en reacción a lo que el gobierno ha venido haciendo. Estamos hablando de que en Venezuela han pasado cosas que son impensables en la historia de América Latina. Es como que
una prueba que se ha hecho de un sistema que fracasó y no sabemos todavía qué puede seguir pasando porque se va como que reinventando. Entonces, hay una crisis política que destruyó la sociedad venezolana, es decir, desde el principio fueron implantando normativas dentro de la sociedad, leyes que se quisieron imponer, como la ley de educación, en donde se controlaba desde el gobierno la educación del niño directamente y le quitaba la potestad a los padres. Esa ley fue peleada por todo el pueblo venezolano y no la pudieron aplicar por el referéndum que hizo Chávez en su momento, pero después la metieron por decreto presidencial, poco a poco fueron manipulándola. Entonces veías en los colegios públicos que habían libros que adoctrinaban a los niños. Yo, antes de venirme, tuve a mi hijo en colegio público y llegué a ver los libros donde decía Chávez, patria o muerte, con Chávez lograremos la independencia, este tipo de cosas. Sé que aquí en Argentina en algún momento se vieron libros de ese tipo, Sí. Pero este tipo de cosas fue destruyendo lo más importante de la sociedad, que era el seno familiar. Familias divididas, peleadas, porque algunos eran chavistas, otros opositores, porque no hubo tolerancia. En Venezuela existía tolerancia con los gobiernos anteriores entre los diversos partidos, pero con el chavismo fue una guerra, o eres chavista o estás en contra, o me apoyas o eres traidor, o me apoyas o eres ¿Parece acá que con el yanqui. kirchnerismo pasó lo mismo? ¿Se puede traspolar? ¿Se puede comparar? Sí podría decir, por el discurso, en más de una oportunidad que vi, una de mis preocupaciones era esa. Sí se decía mucho que o estabas conmigo o eras traidor. Era uno de los discursos que se manejaba dentro del kirchnerismo. Con la suerte de que no pudieron implantarlo porque la sociedad argentina es muy distinta a la sociedad venezolana. El hecho de esto es porque en Venezuela nunca hubo crisis. Y es el país con la democracia más larga en América Latina. Mientras todos los países están en dictadura, ya Venezuela tenía una democracia con más de 10 años. Claro. Eso nos acostumbró a no salir a la calle a pelear. Correcto, correcto.